Good morning, students. Welcome to our English class once again. Bienvenidos, queridos estudiantes. En esta oportunidad vamos a trabajar el taller 1 haciendo referencia al presente simple. Recordemos que debemos enviar estos puntos máximo el viernes 1 de octubre. Ya hemos trabajado unos puntos pasados basados en adverbios de frecuencia, basados en la primera parte del presente simple. En esta oportunidad vamos ya a entrar en materia. ¿Listo? Presente simple. Recordemos que son acciones en el presente, situaciones del día a día y tienen en cuenta la rutina diaria. Estas 5 reglas que vemos acá debemos aplicarlas en la forma afirmativa solamente con las terceras personas, es decir, con he, con she o con it. En este caso se debe tener muy en cuenta la terminación de los verbos en inglés. Entonces, primera regla, cuando el verbo en inglés acaba en ws, sh, ch o x y trabaja con alguien o una de las terceras personas, en este caso he, she o it, vamos a agregarle en este caso es. Ejemplo, miss, misses, finish, finishes, watch, watches and fits, fitses. Solamente cuando este verbo trabaje con la tercera persona, con he, con she o con it. ¿Listo? Hablo en la forma afirmativa. Segunda regla, cuando el verbo termina en o, le agregamos es. Ejemplo, go, goes, do, does. ¿Listo? Para que lo tengamos muy en cuenta. Tercera regla, en el caso de la Y, se le quita la Y, se le coloca la I latina y la ES. Ejemplo, fly, flies, study, studies, and copy, copies. Excepción, menos los verbos play, enjoy, say, and buy. Cuando ustedes vean estos verbos, no le hacemos el cambio, solamente le agregamos la S y ya. ¿Listo? Para que lo tengamos muy en cuenta y lo identifiquemos cuando lo veamos en alguna de las frases, de los ejercicios del presente simple. Cuarta regla. A todos los demás verbos solo se les agrega S al final. Ejemplo, she plays with my cousin. Ella juega con mi primo. Aquí vemos el ejemplo que nos mostraban anteriormente. Martin eats his lunch. Martín come su almuerzo. En este caso, los verbos que terminan en D o en T o en P, le agregamos la S. ¿Listo? Quinta regla. Excepto en el caso de have, para las terceras personas, el verbo have cambiaría a has. He has, she has, it has. Recordemos que el verbo have es el verbo tener en inglés. ¿Listo? Una vez estudiadas estas reglas, nos remitimos a las 3 formas del presente simple, forma afirmativa, negativa e interrogativa. La forma afirmativa se trabaja o se realiza en inglés, primero, un pronombre personal, un verbo en inglés y el complemento. ¿Listo? La forma negativa trabaja el pronombre, el auxiliar, la negación, el verbo principal y el complemento. ¿Cuáles son los auxiliares? En este caso tenemos do y das. Do es el auxiliar que va a trabajar en negativo e interrogativo cuando veamos los pronombres I, we, they y you. ¿Listo? El das trabajará en la forma negativa e interrogativa con los plurales he, she e it. ¿Qué pasa en la negativa e interrogativa? Cuando colocamos nosotros el auxiliar, en este caso, para las terceras personas, no importa qué pronombre sea, el verbo va a quedar normal, quietico. Es decir, solamente en la forma afirmativa, con estas 3 primeras personas, ¿sí? Las personas del singular, he, she e it, sí van a cambiar y ahí sí le agregamos las reglas. En la forma negativa e interrogativa, no aplicamos ninguna regla, ya que tenemos el auxiliar. El auxiliar, pues, me permite dejar el verbo quietico sin colocarle ninguna regla. Entonces, esta es la ventaja, ¿listo? Entonces, repito, estas 5 reglas que vimos son para he, she e it en la forma afirmativa. En la forma afirmativa para we, they, you, pues el verbo va normal. No se aplica estas reglas, solamente va para las terceras personas. En la negativa e interrogativa, las reglas anteriores no se aplican.
¿Listo? Porque el auxiliar ya nos ayuda a que el verbo esté conjugado. Por lo tanto, el verbo lo dejamos quietico. ¿Listo? El verbo nos ayuda a que el auxiliar, perdón, nos ayuda a que el verbo no cambie. ¿Listo? Forma negativa, repito, pronombre, el auxiliar que es do o das, la negación, el verbo y el complemento. Hay dos formas, la forma larga y la forma corta en la negativa, en la forma negativa. Does not, doesn't, así como lo encontramos acá, o para plurales y primera persona del singular, do not o don't. ¿Listo? Luego la forma interrogativa va el auxiliar, en este caso does o do, depende del pronombre, el pronombre personal, el verbo en inglés, el complemento y el signo de interrogación. Para contestar esas preguntas de forma corta, tenemos varias opciones. En este caso, sí y no. Si la respuesta es positiva, colocamos yes, la coma, el pronombre personal y el auxiliar de acuerdo a ese pronombre personal. En este caso, ejemplo, yes, he does. Si la respuesta es negativa, colocamos el no, la coma, el pronombre personal, el auxiliar does o do, depende la pregunta, y luego la negación. Puede ser does not o doesn't, dependiendo de la pregunta. ¿Listo? Aquí tenemos y observamos más ejemplos para poder así identificar. Aquí encontramos más ejemplos de la forma afirmativa, negativa e interrogativa. Segundo ejemplo, I ask a question. La forma negativa, I don't ask a question. En este caso, le agregamos el auxiliar do para I, que es lo correcto, y la negación, el verbo y el complemento. La interrogativa, primero recordemos que va el auxiliar, el verbo, el pronombre, perdón, el verbo, el complemento y el signo de interrogación. Do I ask a question? Y la respuesta corta en afirmativa y negativa. Yes, I do. No, I don't. Milindi watches a TV program. Milindi ve un programa de televisión. La negativa en este caso va Milindi does not o doesn't watch a TV program. ¿Por qué does not, profe? Porque does trabaja con terceras personas. En este caso, Milindi reemplaza el pronombre she. La interrogativa, does Milindi watch a TV program? Yes, she does. No, she doesn't. Entonces, mire que si fuera la forma afirmativa, mire cómo cambia el verbo. En cambio, en la forma negativa e interrogativa, el verbo se deja quieto, ¿sí? Ya que, pues, como tiene el auxiliar, evita que el verbo cambie, que se conjugue a esa regla. ¿Listo? Entonces, solamente la regla va en la forma afirmativa y para las terceras personas. Bueno, vamos para el taller 1 del presente simple. Colocamos el nombre, el grado y la fecha. Escribir la conjugación correcta a la tercera persona del singular de los siguientes verbos. Observar las reglas del presente simple. Entonces tenemos una serie de verbos, los cuales al frente vamos a conjugar de acuerdo a esas reglas. Entonces debemos una variedad de verbos. Debemos mirar muy bien cómo finaliza cada verbo para poder aplicar así esa regla. Ejemplo, play. Recordemos que allá nos decía que le agregamos solamente la S. Drive, cuando termina en E, en este caso solamente le agregamos la S. Tiene que ser el verbo kiss, el verbo enjoy, watch, cry, fly, meets. Entonces hay que mirar muy bien la terminación de cada uno de los verbos, mirar las reglas y ahí sí conjugarlo en presente simple, agregándole ES o S o IES para que lo tengamos en cuenta. ¿Listo? Luego el punto B, completar las oraciones. En esta oportunidad todas están en la forma afirmativa. ¿Sí? Lo que debemos hacer es pasar el verbo que está entre paréntesis al espacio y mirar si debemos conjugarlo o no. Profe, ¿cómo se hace eso? Recordemos, primero, vamos a mirar las 10 frases, el inicio de cada de las 10 frases. ¿Listo? Si el inicio de la frase son dos o más personas, el verbo lo escribimos tal cual como está entre paréntesis. ¿Sí? Pero si en la frase 3, en este caso, la frase 3, la frase 4, ¿sí? La frase 8 y la frase 10,
me hace referencia a terceras personas. Por lo tanto, el verbo que está entre paréntesis lo debo conjugar de acuerdo a las reglas. Las demás frases, como son plural, solamente lo que hago es copiar el mismo verbo que está entre paréntesis en el espacio. Y listo. Se me olvidaba, en este caso también, la frase número 6, que hace referencia a él. En este caso, damos el ejemplo, verbo teach, lo pasamos acá, pero le aplicamos la regla. En este caso sería teachers. Que recordemos que, como el verbo termina en CH, le agregamos la ES. ¿Listo? Luego el punto D, completar los espacios en blanco. Si la frase es negativa, es decir, si entre paréntesis está el not, primero se debe colocar el auxiliar correcto más la negación más el verbo que está entre paréntesis. Si la oración es interrogativa, se debe colocar en el primer espacio el auxiliar, quiere decir do o das, y luego el verbo que está entre paréntesis. Ejemplo. Aparte en la frase que dice test. No, I don't. They space not play every day. Entonces, ¿qué tenemos ahí de pista? Not play. Cuando yo vea el not, quiere decir, profe, va negativa. Pero como me dice la explicación, antes le voy a colocar el auxiliar. Según lo que vimos ahorita, quería do not, ¿sí? Que es la negativa para en este caso, para el pronombre they, y luego el verbo normal se coloca ahí después de eso. Quería don't play o do not play. ¿Listo? En la siguiente frase, en la frase de Mark, en las frases de Mark, las que estoy señalando, están en forma interrogativa. Entonces, primero debemos mirar el pronombre que está ahí en medio de los dos espacios, mirar si es singular o plural. Si es singular, debemos colocarle el das en el primer espacio y luego el verbo normal entre paréntesis. Lo colocamos acá. Si es plural, ejemplo you, debemos colocar el auxiliar correcto para you, en ese caso sería do, y el verbo que está entre paréntesis lo colocamos ahí en el espacio normal, ¿listo? En la frase de test, miren que generalmente son oraciones negativas. Entonces, recordemos que en la parte que son negativas, debemos primero colocarle el auxiliar que va que trabaja en la forma negativa, de acuerdo al pronombre, luego la negación, luego el verbo que está entre paréntesis y ya. Aquí en la penúltima frase es la forma interrogativa. Vemos acá. Entonces, para que por favor recordemos, primer espacio en la forma interrogativa va el auxiliar y en el tercero va el verbo entre paréntesis. ¿Listo? Para que lo tengamos muy en cuenta. Cualquier duda o inquietud me pueden escribir al WhatsApp. Recordemos, de estos puntos los entregamos máximo este viernes 1 de octubre para que nos coloquemos al día en este primer taller del presente simple. Cuídense mucho y feliz día. Bye bye.